Habiendo pasado 31 minutos de la hora 12, como habíamos anticipado durante todo el programa, me pone muy contento hablar con él porque hoy vamos a tocar un tema muy profundo, ya que nuestro país tiene un sector agropecuario muy importante, pero también es crucial en el mundo, por las cuestiones del cambio climático, por la cuestión de la sustentabilidad, y porque cada vez más hay más personas que se animan, se involucran, se preocupan y opinan sobre esto. Esto cabe destacar que en un país que tiene más de un 50% de pobreza, cualquier decisión que tomamos, incluso las relacionadas con el medio ambiente, no pueden ser hechas a expensas de reducir puestos de trabajo o de generar mayor pobreza. Es por eso que la sustentabilidad también significa poder pensar en nosotros, significa el crecimiento económico y hacerlo de una manera amigable con el medio ambiente. En este día tan especial, por eso del otro lado está uno de los cofundadores de Jóvenes por el Clima, Gastón Tenenbaum, una cabeza distinta, una actitud que le permite escuchar y construir frente a otras opiniones que quizás muchas veces están en la vereda del frente, pero que pueden consensuar a través de lo que se piensa y lo que se dice. Muy pero muy buenos días y bienvenidos, querido Gastón Tenenbaum. ¿Cómo estamos? ¿Qué haces, Maxi? ¿Cómo andás? Bien, estoy muy bien. Mirá, un poco resfriado, pero contento de que ayer terminé el CBC, así que estamos bien. Eso quería saber, ¿cómo estuvo ese parcial? Bien, estuvo picante, gracias por preguntar, estuvo difícil rendir sociedad y Estado, no es mi fuerte, pero la bancamos y fue bien, salió bien, me saqué un 8, bien. Así que aprobamos y ya estoy entrando a la carrera. Vamos, hermano, te felicito, muy bien, me encanta. Hermano, te quería consultar antes que todo porque veíamos información sobre vos, estuvimos hablando sobre tu trabajo, sobre todo, y yo te quería consultar antes que nada, ¿cómo nace Jóvenes por el Clima? Mira, la tenés a Greta Thunberg, se pronuncia de muchas maneras diferentes, pero seguro la tenés. Sí, ¿no? sí. Bueno, ella a mediados de 2018 empieza a manifestarse en frente de su parlamento, faltando todos los viernes a sus colegios para exigir medidas de su gobierno contra la crisis climática y ecológica. Lo que dice ella es: estamos sufriendo el cambio climático a nivel mundial y nadie está haciendo nada, entonces falta los viernes al colegio, y a ella se le empezaron a sumar un montón de jóvenes y se empieza a replicar este fenómeno en toda Europa. Jóvenes que faltan los viernes al colegio para manifestarse contra la inacción de los gobiernos contra la crisis climática. Y ahí es que en 2019 se llama una movilización internacional para el 15 de marzo, estamos en 2019, y no había nadie en Argentina, ninguna organización, ningún movimiento, que dijera concretamente, bueno, el 15 de marzo, como se hace a nivel mundial, como se está diciendo el movimiento climático a nivel mundial, vamos a marchar, vamos a movilizar. Y con un grupo de amigos de la secundaria, en ese momento yo tenía 17 años, nos juntamos y dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Parecía medio loco porque la verdad no teníamos experiencia política, de articulación con organizaciones y demás, claro. Pero bueno, creamos un Instagram, le pusimos Jóvenes por el Clima, le mandamos, dijimos el 15 de marzo en el Congreso Nacional, a las 17 horas, vamos ahí, y bueno, yo pensaba que si íbamos 100 personas iba a ser un éxito. Terminaron yendo 5.000 personas, y ahí yo digo que es el evento fundacional de Jóvenes por el Clima. Logramos, con casi nada, llevar a 5.000 jóvenes a exigirle también a nuestro gobierno, como estaba pasando a nivel mundial, que tomara acción contra la crisis climática y ecológica. Y ahí empezamos a tener distintas articulaciones, a hablar con diferentes partidos políticos, a pasar proyectos de ley, a hacer más movilizaciones, tener contacto con artistas para difundir, llegar a los medios de comunicación a hablar de la temática. Y bueno, hicimos muchas cosas, pero yo diría que empezó ahí la acción de Jóvenes por el Clima. Muy bien. Qué bueno esto, Gastón, de que los jóvenes puedan alzar su voz, tomar cartas en el asunto, porque viste que esto antes no pasaba, porque por ahí había temáticas que los jóvenes escuchábamos y que no nos involucrábamos, y que esto que está haciendo Jóvenes por el Clima, la verdad, es una gran iniciativa y que espero que pueda servir para muchas organizaciones en el mundo que tomen de ejemplo. Es que somos nosotros, Maxi, o sea, es eso, o sea, somos vos, yo, nuestra generación, la que está sufriendo los efectos del cambio climático concretamente. Al ambiente se lo viene destruyendo desde que existe la humanidad, básicamente. Pero nunca nos enfrentamos a un conflicto ambiental tan grosso como lo es el cambio climático. Y como lo estamos viendo, de que el año pasado se incendiaron 1 millón de hectáreas, este año ya lo empezamos con incendios en la Patagonia, hace poco los incendios causaron destrozos en Chubut, en Río Negro,
somos nosotros la generación que se va a tener que ocupar de este lío que nos están dejando. Entonces no hay otra que sea la juventud la que lleve el reclamo para la acción gubernamental y de los diferentes sectores que componen a la sociedad contra esta crisis. Totalmente. Justo, Gastón, mencionabas esto de las acciones gubernamentales. Bueno, fueron convocados por el gobierno de San Luis para trabajar en conjunto con la agenda de la provincia. ¿Les gustaría que otras provincias se vayan sumando y que los incorporen a trabajar junto con ellos? Pero sí, o sea, es lo que intentamos, y más, o sea, lo que pensamos es que se necesita integrar a la juventud, obviamente, como un sector fundamental para ayudar, para dar una perspectiva, obviamente desde un lugar siempre constructivo, pero sobre todo se necesita escuchar a la ciencia. Lo que nosotros venimos diciendo desde el principio, o sea, antes de que existiera Jóvenes por el Clima, el movimiento de Greta que surge, lo que dice es, somos los jóvenes los que heredamos este conflicto ambiental, este problema tan grande del cambio climático. Pero los que saben cómo solucionarlo, los que tienen la forma de cambiar el sistema de producción, cómo regular las diferentes actividades que hacemos y demás, son las instituciones científicas, son los investigadores e investigadoras que están con este tema hace años. Entonces lo principal que decimos es que se escuche la ciencia, que cuando hay incendios, que no se intente chamullar o accionar sobre el pucho, o sea, cuando está sucediendo, sino que se escucha a la ciencia, qué están diciendo los investigadores, las investigadoras, los ambientólogos y ambientólogas, para accionar y evitar que el año que viene, cuando estén las sequías, los vientos, y se produzcan estos incendios, lo podamos frenar, podamos hacer que disminuya el riesgo y disminuya la problemática. Totalmente. Gastón, si tuvieran que hacer un ranking de los temas que les preocupan, ¿sigue siendo el cambio climático el gran tema ambiental en la agenda de ustedes? Y yo diría que sí, porque el cambio climático atraviesa todo. O sea, lo que más nos preocupa ahora en concreto, en Argentina, te diría que son los incendios. Porque están a lo largo y ancho del país durante todo el año y no estamos sabiendo cómo tratarlos, cómo hacer para disminuir la potencia que tienen. Pero si vos te empezás a fijar, los incendios, la deforestación, la problemática del agua, y así sucesivamente vas recorriendo las problemáticas ambientales, todas están conectadas y sobre todo exacerbadas, potenciadas por el cambio climático. Entonces yo diría que sí, el cambio climático atraviesa todas, porque incendios, por ejemplo, hubo siempre, naturales, potenciados por la actividad humana, por la producción, pero lo que sucede es que con el cambio climático aumenta la sequía, aumentan los vientos, y eso genera que el incendio que antes era más chico se vuelva mucho más grande. Entonces sí, nuestra principal preocupación es el cambio climático, pero de ahí todas las otras problemáticas que lo componen son también, te diría que igual de importantes y nada, una acción contra el cambio climático es una acción contra los problemas que podemos ver más individuales, de alguna manera. Bien, porque viste que muchas veces, Gastón, somos como hijos del rigor. Si no nos están poniendo una ordenanza, no cumplimos, como todo argentino. En las últimas horas se dio a conocer de que la ley de incendios se va a trasladar, que actualmente tenemos de 3 a 4 años de prisión, a 25 años. Se está trabajando esto en el Senado. Yo te quería consultar, ¿cómo lo estás viendo vos al tema de los incendios, este ecocidio que se está llevando a cabo en el sur del país? Hay varias cuestiones con el tema de incendios. En principio, una planificación, accionar sobre los incendios antes de que se produzcan y no cuando ya está incendiándose media provincia, ¿no? Y esta planificación se puede hacer escuchando justamente lo que decíamos antes, a cuáles son las recomendaciones de los expertos en el tema. Por ejemplo, a lo que se dice, en principio es destinar presupuesto, ¿no? Que haya presupuesto que se pueda accionar sobre el tema, y eso tiene que ver con voluntad política. Y con ese presupuesto se pueden hacer, por ejemplo, caminos de cortafuegos. Esto significa que, por ejemplo, para que no afecte a las poblaciones cercanas donde se producen los incendios, mantener siempre un camino, por ejemplo, libre de combustible, o sea, de leña, por ejemplo. Si vamos al caso de Chubut, que haya un espacio de varios metros entre el lugar donde vive gente y el bosque, o la producción forestal, lo que sea, que en esos metros no haya combustible, no haya leña que se pueda quemar. Entonces, si se produce un incendio, por ejemplo, ese bosque está separado
de la gente. Y lo mismo también para separar y que un incendio no pueda estar conectado con todo el bosque, ¿no? Que si hay un punto de incendio, se pueden hacer cortafuegos en otros lugares para que ese incendio no se siga propagando hacia más y más hectáreas. Eso, por ejemplo, es una medida de prevención. Después también está la capacitación y la capacitación de las comunidades locales. Eso es algo que, por ejemplo, se hace en Costa Rica y que también permite una alerta temprana de los incendios. Si las comunidades, la gente que vive ahí, está capacitada en cómo poder ayudar para que se disminuyan los incendios, para que si se produce uno poder aportar de alguna forma, se puede avisar antes a las autoridades, se puede aportar a apagar el incendio y demás. Eso es algo que, por ejemplo, se hace, como dije, en Costa Rica. Y después, Maxi, vos estabas conmigo, por ejemplo, cuando estábamos charlando con el bombero en el programa de la televisión pública, que decía el bombero que recibían los materiales para apagar los incendios el mismo día que estaban los incendios, no ni siquiera una semana antes, o sea que siempre estaban como ahí y que hasta no cobraban hace 2 meses. Entonces eso también ni siquiera hace falta una mirada ambiental del tema, que los bomberos cobren es clave y que tengan el equipo para apagar los incendios. Y después, por ejemplo, eso desde el lado de la planificación. Y ahora que ya se están produciendo los incendios, hace falta la voluntad política de esto, de llevar aviones hidrantes, helicópteros, llevar los equipos necesarios, el presupuesto y demás. Pero sobre todo, y como yo creo que básicamente en todas las problemáticas que nos atraviesan en lo ambiental, es la prevención. Tenemos la capacidad de prevenir la problemática, sabemos cuándo va a haber sequía, cuándo va a haber vientos, sabemos entonces, y también sabemos cómo podemos hacer para que esos incendios sean más leves. Entonces lo que hay que hacer es por ahí, por la prevención y el presupuesto y la capacitación a las personas. Totalmente, la prevención me parece que es el tema eje de este tema y sobre todo que los bomberos dejen de ser voluntarios. Y me faltó algo también, una cosa. También hay una cuestión con el sistema judicial, que se habla muchas veces de que, por ejemplo, hay ciertos incendios. Bueno, vos lo hablabas con la ley de recién. Ahora, si se incendia algo intencionalmente, no entra de alguna forma no entra en el sistema penal, ¿no? Uno no va a la cárcel. Tiene que pagar una multa. Y es comprobado que fue intencional el incendio, obviamente, ¿no? Y eso tiene que cambiar. Obviamente tiene que formar parte del Código Penal, porque muchas veces se sospecha que para realizar ciertas actividades productivas se puede quemar cierto terreno para poder realizar esa actividad. No, por ejemplo, yo quiero poner, no sé, un hotel en un bosque, por poner un ejemplo, ¿no? Quiero poner un hotel en un bosque, sí. Necesito vaciar esa superficie para hacer mi construcción, por ejemplo. O si no me lo quieren dar, si por alguna razón, porque tiene un valor ecosistémico y demás, se puede pensar que esa tierra se quema, se reduce el valor biológico, el valor ecosistémico, ya no tiene valor, no tiene árboles, no tiene vida, y entonces muchas veces pueden acceder a tratos por justamente sacar lo que hay por encima de la superficie. Y ante esto necesitamos leyes más firmes y una justicia que justamente actúe con esto. Que muchas veces pasa esto, por ejemplo. Ahora en Chubut, el intendente de Lago Puelo denunció que habían sido intencionales algunos incendios. El ministro de Ambiente de Nación dijo lo mismo, que ya estaba haciendo una denuncia porque 6 focos de incendio al mismo tiempo era casi seguro que eran intencionales, y estaba diciendo que bueno, la justicia debía investigar y encontrar los responsables. Nada, siempre es mucha incertidumbre sobre el tema, porque es difícil encontrar quiénes fueron, cómo lo hicieron y demás, pero sí es necesario saber que se necesita ver 3 etapas. Está de la prevención, la capacitación y la reacción. Que si hay quemas intencionales, se sepa que hay una justicia que actúa ante el hecho, ¿no? Y que pueda accionar, y que el que quemó un bosque intencionalmente porque quiere hacer un negocio, si es que fue así, tiene que ir a la cárcel. No tiene que ser una multa lo que paga.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Me parece que muchas veces las penas se deberían duplicar y hasta triplicar. No quiero ser exagerado, pero me parece que esa es la solución. Me parece que empezar a trabajar desde ese lado, porque repito, en lo personal creo mucho en esto de que somos hijos del rigor y que mientras nos están dando las recomendaciones para prevenir, para saber cómo cuidar lo que nos rodea, porque no es tan solo de nosotros, es el presente que vamos a tener. Más tarde sí, pero mañana van a estar otras generaciones, nuestros hijos, sobrinos, entonces también hay que pensar un poquito en eso. Ahora bien, cuando yo me planteo esto, Gastón, pienso en todas estas problemáticas, también pienso qué pasará en la cabeza de Gastón Tenenbaum cuando se reúnen a debatir la agenda, la internacional, la nacional de Jóvenes por el Clima. ¿Cómo conciben ustedes a los productores como aliados o como amenaza? Cabe destacar que acá en el noroeste se destacan productores del sector vitivinícola, ganadero, etcétera. Pero esa era la pregunta, ¿cómo son, aliados o amenaza? Es una pregunta muy buena. Mira, en principio son aliados. O sea, lo que yo comprendo del problema del cambio climático es que además, si hay un grupo de personas al que afecta muchísimo, es a la producción agrícola. O sea, que se produzcan cambios en el clima, que de repente haya sequías más prolongadas, lluvias más prolongadas y más intensas, inundaciones, pérdida de la calidad del suelo. Si alguien afecta, es a los productores agropecuarios. Y ahí es algo que rescato, o sea, dentro del gran problema que es el cambio climático, yo creo que algo bueno que se puede sacar es que la solución se da articulando en conjunto con todos los sectores de la sociedad. O sea, yo te digo, o sea, mira, si hay un productor que quema tierra para ampliar su campo o algo así, y sabe que está haciendo eso y es ilegal o está mal, lo que sea, y bueno, eso más que aliado, no sé, no es un aliado eso. Pero después, la gran mayoría de los productores con los y las que yo hablo, y además están preocupados por el cambio climático, quieren aportar desde su parte, y eso, es un problema que nos atraviesa a todos. Entonces, nada, sí entendemos que tienen que haber cambios en la forma de producción y de consumo a lo largo y ancho de nuestra sociedad y de todas las sociedades en el mundo. En el sector agrícola, en el sector agroalimentario obviamente, en el sector energético, en el sector de los residuos. Tenemos que cambiar bastante todo eso para poder hacer una producción que sea amigable con el ambiente y que además no deje gente afuera, ¿no? Es clave lo que vos decías al principio. Nunca vamos a decir, bueno, vamos a ser amigable con el ambiente, pero las personas se quedan sin trabajo o no sé, se desploma la economía por ser ambientalista. No, al revés. La idea es que podamos tener un país que sea sustentable en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Y desde ese lado, bueno, ya estoy repitiendo un poco, pero se necesitan a todos los sectores sociales trabajando en conjunto para cambiar y para llegar a donde tenemos que llegar para ser más sostenible. Es que me parece que esa es la esencia de Jóvenes por el Clima, en el cual ustedes vinculan lo ambiental a una cuestión social y no solo una cuestión individual. Entonces me parece que pensar desde ese punto ya es un cambio, ya es pensar desde otra perspectiva. Pero ahora bien, Gastón, yo te quería llevar por otro asunto también que nos puedas comentar brevemente. Si yo te menciono la ley de humedales, ¿qué me podés comentar sobre este tema? Que no existe, que todavía no hay una ley de humedales. Que el año pasado se quemaron 1 millón de hectáreas de bosques, de humedales, y todavía no existe una ley de humedales. Y la ley de humedales, justamente lo que propone, es un ordenamiento del territorio, es decir, bueno, ¿cuáles son los humedales que hay en la Argentina? ¿Qué características tienen? Y a partir de eso, de lo que se llama un inventario de los humedales, dice, bueno, veamos qué se puede hacer en estos humedales, cómo se puede llevar a cabo una producción en los humedales, que justamente esto tenga un rédito económico para la persona que tiene su propiedad ahí, su producción ahí, pero también sea amigable con el ambiente, que no se destruya, que no se produzcan incendios y demás. Y todavía no tenemos una ley de humedales en la Argentina. Y los humedales son un ecosistema súper importante, son un ecosistema que básicamente se puede inundar en periodos cortos o largos. Y lo que sucede con esto es que también capturan un montón de dióxido de carbono, que esto ayuda a luchar contra el cambio climático,
también funciona como potabilizador del agua, o sea, tienen muchos beneficios los humedales como ecosistema para las personas. Y la ley de humedales lo que propone es ver cómo podemos hacer para conservarlos, para cuidarlos mientras producimos. Y no hay una ley todavía, no hay una ley a pesar de que se destruyen cada vez más en Argentina y en todo el mundo, y que tenemos justamente que es el momento para regularlo. El año pasado estuvimos luchando, intentando que se aprobara en el Congreso una ley de humedales. Nada, lamentablemente no pudimos, y este año es también nuestro nuevo, lo que estamos intentando. Estamos intentando que pase una ley de humedales. Ley de bosques ya tenemos, está desfinanciada, falta que se hagan un montón de cosas para que se aplique bien la ley de humedales, la ley de bosques, pero también nos falta una ley de humedales. Y este año va a ser nuestra principal campaña. Por ejemplo, el 22 de marzo, ahora en la semana que viene, el lunes, vamos a estar en el Congreso Nacional acá en Buenos Aires, haciendo una sentada frente al Congreso pidiendo por la ley de humedales. Ojalá que así sea, Gastón, porque bueno, es fundamental, como vos mencionabas recién, esta ley sobre humedales, que ha cobrado velocidad a la discusión pública a partir de los incendios en el país, pero sobre todo en la zona de las islas. Por eso te consultaba y te quería tirar esa palabra de lo que es ley de humedales para ver qué me podías decir vos de que estemos en este momento atravesando este 2021 y que todavía no exista, viendo todo lo que está pasando en el mundo. Es increíble que la verdad todavía no pueda salir esta ley. Otra consulta que también tenía para vos, Gastón, es que me cuentes personalmente por qué te interesa el medio ambiente y por qué crees que es importante militar por esto. Yo creo que porque es una dimensión que no se toma en cuenta al momento de debatir las políticas públicas, al momento de charlar de hacia dónde tenemos que ir como país. Y la verdad lo que siempre me interesó mucho a mí, la biología, y más por ese lado, más por el lado de la ciencia, y siempre las revistas científicas y demás, desde hace varios años que se taladran con cambio climático se viene, cada vez más inundaciones, sequías, incendios, demás. Y todo esto tiene un efecto obviamente en el ecosistema, en la fauna y la flora, pero también en las personas, en la economía, en la sociedad, en la cultura, en todo. Como lo vemos ahora, tenemos el ejemplo hace una semana, bueno, ahora sí en pocos activos, pero en Chubut, en Río Negro, murieron 2 personas, un montón de viviendas destruidas por los incendios. Y cuando se debate políticas públicas, cuando se habla en la política institucional en Argentina, no se hablaba del tema. Todavía se sigue hablando poco y bastante desde el desconocimiento. Y viendo lo que sucedía a nivel internacional, nada, fue esto principalmente. Nos juntamos con unos compañeros, unos amigos y amigas, y dijimos, vamos a hacer algo, vamos a intentar, de donde podamos, instalar el tema y que se hable del tema ambiental. Que podamos al menos joder un poco y que las personas en la política, en las empresas, se tengan que empezar a replantear cómo transicionar, cómo mejorar sus prácticas, cómo hacer políticas públicas en pos de una sociedad, una producción que vaya de acuerdo con los límites físicos y geográficos que tenemos y biológicos, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí la motivación, ¿no? De instalar un tema, de meter un tema que es importantísimo para nuestra sociedad y que por alguna razón la casta política, los empresarios y la sociedad en general no lo tienen en cuenta. Es así, es muy importante empezar a meter estos temas, ¿no? Y ponerlos en el tapete, que muchas veces están pasados por alto, ya sea por los gobiernos políticos y demás, y desde los jóvenes, esto que están haciendo ustedes, Gastón, vuelvo a repetir, me parece sumamente importante y para valorizar sobre todo, porque esto habla de ustedes también, ¿no? De cómo piensan, cómo estamos pensando nosotros como jóvenes, de venir a traer nuevas propuestas. Así que bueno, hermano, te quiero agradecer por este contacto, porque la verdad súper rico todo lo que nos dijiste, y próximamente me encantaría volver a estar en contacto para volver a hablar sobre otros temas Totalmente. que la verdad tienen mucha tela para cortar, y que bueno, vos más que nadie sabés sobre estos asuntos, así que bueno, te esperamos por La Rioja próximamente. ¿Conocés La Rioja, Gastón? No conozco La Rioja, me encantaría ir. Cuando quieras invitame y vamos. Bueno, la invitación está hecha, cuando vos puedas, ya sabes, te venís por acá por la provincia. Chao Maxi, me encantó, mil gracias. Dale hermano, abrazo. Abrazo, che.